Si crees que la plata ya hizo su máximo, estás leyendo el mercado al revés. Ahora mismo, mientras este video empieza, la plata está en $99,90 la onza, a nada de los 100. Podría cruzarlos hoy, podría hacerlo antes de que termines de escuchar esto. El oro, al mismo tiempo, ronda los $4,943 y amenaza con tocar los 5,000. Dos números que hacen saltar alarmas. Y para mucha gente, eso solo significa una cosa: esto ya se acabó. Desde fuera del mundo de los metales, la narrativa es clara. Demasiado rápido, demasiado vertical, demasiado tarde para entrar. Hay quien dice que esto es un blow-off top, un pico final impulsado por euforia. De hecho, uno de los comentarios que más se repite es casi burlón. Investor psychology is wild. La idea es que quienes no compraron plata a $20 ahora compran cerca de 100, esperando verla en 500 para finales de 2026. Suena irracional, suena desesperado, suena peligroso. Pero aquí viene el problema. Esa lectura solo tiene sentido si asumes que la plata se comporta como una acción, como una empresa, como un activo tradicional. Y esa suposición es exactamente donde la mayoría se equivoca, porque los metales monetarios no siguen las mismas reglas, no se mueven al mismo ritmo, no reaccionan al mismo tipo de confianza. Y aquí está el punto que casi nadie está diciendo en voz alta. Cuando miras la plata con las herramientas equivocadas, el gráfico te miente. Lo que parece un final puede ser en realidad una fase temprana de aceleración. No por emoción, no por moda, sino por cómo funciona este mercado cuando la percepción cambia. Si tú estás pensando que llegaste tarde, presta atención, porque el precedente que importa no está en Twitter ni en los titulares de hoy. Está en un ciclo anterior que la mayoría recuerda mal. Y entenderlo cambia por completo lo que viene después. La forma correcta de entender lo que está pasando no empieza hoy ni empieza en los $100. Empieza en el error de tratar este movimiento como un evento aislado, porque no lo es. La subida actual de la plata no ocurre en el vacío, ni es un capricho de unas semanas. Forma parte de un patrón mucho más amplio que ya hemos visto antes, aunque casi nadie lo esté leyendo de esa manera ahora mismo. Y aquí viene el primer giro incómodo. Cuanto más obvio parece el techo para el público general, menos probable suele ser que ese techo sea real. Mira cómo se está contando la historia. El enfoque dominante es simple. El precio sube rápido. Los números son grandes. La gente empieza a hablar de objetivos extremos como $500 y automáticamente aparece la palabra burbuja. Es una reacción casi automática del mundo financiero tradicional. Pero fíjate en el detalle clave. Ese marco mental viene del mercado de acciones, no del mercado de metales monetarios. Y aquí es donde la narrativa se queda corta, porque en los activos tradicionales, la mayor parte del movimiento ocurre al principio. Empresas pequeñas crecen rápido, luego maduran. Y con el tiempo, los rendimientos se van reduciendo. Ese modelo está grabado en la cabeza de casi todos los inversores. Pero la plata no juega ese juego. Nunca lo hizo. Lo que estamos viendo ahora no es el inicio del frenesí final, sino una fase donde el movimiento empieza a llamar la atención de quienes lo ignoraron durante años. Y esa atención no llega cuando el recorrido está terminado. Llega cuando el cambio ya es imposible de ocultar, pero todavía no ha sido completamente entendido. Ahora hazte esta pregunta, porque aquí cambia todo el marco mental. Si este fuera realmente el final del ciclo, ¿por qué el argumento central contra la plata no se basa en datos del propio mercado de metales, sino en comparaciones con activos que funcionan de forma opuesta? Esa pregunta por sí sola debería hacerte dudar de la narrativa dominante, porque en cuanto dejamos de mirar el precio y empezamos a mirar la estructura del movimiento, la historia empieza a verse muy diferente. Y en el siguiente punto, un solo dato concreto deja claro por qué este no se parece en nada a un techo clásico. ¿Y por qué muchos están interpretando esta fase al revés? Aquí está el primer golpe de realidad y viene con números, no con opiniones. En el último ciclo completo, comparable, el comportamiento de la plata no se desaceleró a medida que subía, se aceleró. En el mercado alcista de los años 70, los retornos no fueron lineales.
Al principio fueron modestos, luego hubo retrocesos y después el ritmo de subida se volvió cada vez más empinado. La pendiente misma empezó a inclinarse. Eso es exactamente lo contrario de cómo se comportan las acciones. Y no es una teoría, es un patrón histórico observable. Ahora mira el paralelismo con el presente. A mitad de 2025, los retornos acumulados parecían fuertes, pero todavía razonables. La proyección lógica era que la segunda mitad del año repitiera ese ritmo. No lo hizo. Fue más rápida. El año cerró con alrededor de 64% para el oro y 146% para la plata. No porque cambiara la oferta física de un día para otro, sino porque el ritmo de revalorización se aceleró. Ese detalle importa más que el precio absoluto. Y aquí es donde muchos se confunden. Ven la cifra. Casi $100 y asumen que el movimiento ya se pasó. Pero observa lo que falta en ese argumento. Nadie explica por qué, si esto fuera un techo clásico, la aceleración aparece tan tarde en el ciclo y no al principio. Nadie responde a esa contradicción. De hecho, incluso las críticas lo revelan sin querer. Cuando se dice que la gente que no compró a 20 ahora compra a 93 esperando 500, se está admitiendo algo clave. La atención masiva llega después del primer gran tramo, no antes. Y en los metales monetarios, históricamente, eso no marca el final. Marca el cambio de fase. Porque una cosa es que el precio suba. Otra muy distinta es que cambie la percepción colectiva sobre lo que ese precio representa. Y cuando esa percepción empieza a moverse, el mercado entra en un terreno donde las reglas habituales dejan de servir. Eso es lo que prepara el escenario para la siguiente escalada. Y lo que viene después no es una simple continuación del gráfico, es una normalización de algo que hace solo unos años habría parecido impensable. Entonces observa cómo esta situación deja de ser excepcional y empieza a volverse normal, porque ahí es donde el riesgo real aparece. Hace no tanto, hablar de plata cerca de $100 sonaba absurdo. Era un escenario de foros marginales, no de conversaciones serias. Hoy ya no provoca risa, provoca debate. Y ese cambio es sutil, pero enorme. Cuando un precio que antes parecía impensable empieza a discutirse como caro o barato, algo profundo ya se desplazó en la mente colectiva. Aquí es donde la historia se acelera. En ciclos anteriores, la fase más peligrosa no fue cuando el precio subía despacio, sino cuando empezó a subir rápido y aún así, cada retroceso era comprado. Pequeñas correcciones seguidas de impulsos aún más fuertes. El mercado entrenando a la gente a pensar que cualquier caída es una oportunidad. Eso no es euforia todavía, es acondicionamiento. Y hay un precedente incómodo que vale la pena recordar sin romanticismo. En 1979, la plata pasó meses siendo descartada como un movimiento exagerado, justo antes de que su subida más violenta ocurriera en el tramo final. No fue una línea recta, fue una secuencia de aceleraciones que normalizaron lo que no debía sentirse normal. Cada nuevo máximo hacía que el siguiente pareciera menos extremo. Ahora compáralo con el presente. Los números son más grandes, sí, pero el patrón psicológico es inquietantemente similar. Subidas rápidas, comentarios escépticos, retrocesos cortos y una narrativa dominante que insiste en que esto no puede durar. Esa insistencia suele aparecer antes de que el movimiento se agote, no después. Y aquí viene el detalle que cambia todo. Cuando algo empieza a sentirse normal en el precio, pero las explicaciones siguen siendo superficiales, el mercado todavía no ha terminado de expresar lo que realmente está descontando. Está, en muchos sentidos, apenas calentando. Porque en el siguiente tramo ya no se trata solo de gráficos o porcentajes. Se trata de una contradicción directa entre lo que se dice y lo que se hace. Y esa contradicción deja una huella imposible de ignorar. Aquí es donde la historia deja de ser una discusión teórica y se vuelve incómodamente concreta. Porque mientras el discurso dominante insiste en que esto es una exageración, los propios datos que se usan para desacreditarla cuentan otra historia. Volvamos a un punto específico, no a opiniones generales. El 22 de enero de 1979, la plata cotizaba alrededor de $6 la onza. Para el cierre de ese mismo año, el precio alcanzó 32,20. Eso no es una sensación, es un número, un movimiento del 409% en menos de 12 meses. Ahora observa la contradicción.
Hoy, la plata se mueve cerca de $97, prácticamente en la misma posición temporal del ciclo, si usas ese año como referencia. Cuando alguien se burla de la idea de $500 y la presenta como ludicrous o insane, está ignorando que aplicar exactamente el mismo rendimiento histórico no da un número fantasioso, da uno muy concreto, alrededor de $492, no como promesa, como simple repetición matemática de lo que ya ocurrió una vez. Y aquí es donde el marco mental se rompe. Porque el argumento crítico no dice eso nunca ha pasado. Dice eso suena exagerado. Y esa diferencia es enorme. Una cosa es negar un hecho. Otra muy distinta es rechazarlo porque incomoda. Fíjate también en lo que no se niega. Nadie discute que en el ciclo anterior la mayor parte del movimiento ocurrió al final. Nadie discute que los retornos se aceleraron conforme avanzaba el mercado alcista. Lo único que se cuestiona es si esta vez puede pasar. Pero el escepticismo no viene acompañado de un modelo alternativo, solo de incredulidad. Y ahí está la línea que lo cambia todo. Cuando un mercado empieza a moverse más rápido de lo que la narrativa puede explicar, el precio deja de ser el centro de la historia. El centro pasa a ser la pérdida de confianza en las reglas anteriores. Y eso es exactamente lo que distingue a los metales monetarios de cualquier otro activo. Porque en el siguiente tramo ya no hablamos de porcentajes históricos, hablamos de velocidad, de cómo y por qué un precio puede revalorizarse mucho más rápido de lo que la mayoría considera posible. Y cuando esa velocidad entra en juego, la pregunta deja de ser ¿es demasiado tarde? Y pasa a ser ¿qué pasa si esto continúa? Y aquí es donde todo empieza a comprimirse, porque varios factores empiezan a moverse al mismo tiempo. Primero, el ritmo. No el precio, el ritmo. Cuando un activo empieza a revalorizarse más rápido de lo que la gente puede actualizar sus modelos mentales, se crea una brecha peligrosa. Las decisiones se toman tarde, las reacciones se aceleran y el margen de error se reduce. Eso ya está ocurriendo, no en teoría, sino en tiempo real, mientras el precio roza niveles que hace poco parecían imposibles. Segundo, la narrativa. Fíjate en la velocidad con la que cambian los argumentos. Hace unos años, la plata no se movía. Luego, estaba subiendo demasiado lento. Ahora, sube demasiado rápido. El mensaje cambia, pero el resultado es el mismo: quedarse fuera. Esa inconsistencia no es casual. Es una señal de que el marco de análisis ya no encaja con lo que el mercado está haciendo. Tercero, la presión. Cuando un precio entra en conversación pública, no solo atrae compradores, atrae urgencia. Personas que ignoraron el movimiento durante años empiezan a mirar el gráfico todos los días. Cada nuevo máximo añade tensión. Cada retroceso corto se siente como una última oportunidad. Y el mercado responde exactamente a esa presión, no a la comodidad de los analistas. Todo esto ocurre a la vez. Más velocidad, menos claridad, mayor carga emocional. Y cuando esos elementos se apilan, el control se vuelve frágil. No porque alguien lo pierda voluntariamente, sino porque el sistema ya no puede absorber decisiones lentas. Y aquí viene la pregunta que casi nadie quiere enfrentar todavía, pero que empieza a colarse en el fondo de la conversación. ¿Qué pasa si este proceso no se detiene pronto? ¿Qué pasa si la aceleración no se enfría, sino que se intensifica? Porque en ese escenario el impacto deja de ser abstracto, deja de ser el mercado, empieza a sentirse en la vida cotidiana, en decisiones reales, en personas comunes. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Aquí es donde deja de ser una conversación sobre traders y se convierte en algo que te toca directamente a ti. Porque cuando un metal monetario se mueve así, no se queda encerrado en una pantalla. Empieza a filtrarse en decisiones cotidianas, en lo que cuesta ahorrar, en lo que significa mantener efectivo, en la sensación difícil de explicar, pero fácil de reconocer, de que el dinero pierde peso mientras los precios reales ganan protagonismo. No hace falta entender gráficos para sentir eso. Lo notas cuando comparas hoy con hace unos años y algo ya no cuadra. Imagina a alguien normal, no un inversor
profesional, alguien que simplemente intenta proteger lo que tiene. Ve titulares hablando de nuevos máximos, escucha que ya es tarde, pero al mismo tiempo ve que todo lo demás sigue encareciéndose. Esa tensión empuja a la gente a tomar decisiones bajo presión, no por codicia, sino por miedo a quedarse atrás. Y ese miedo no nace del precio de la plata, nace de la pérdida de confianza en lo que antes parecía estable. Aquí es donde el discurso ideológico desaparece. No importa si alguien cree en mercados, en bancos centrales o en teorías económicas. Lo único que importa es la experiencia vivida. Cuando ahorrar se siente como retroceder y poseer algo tangible se siente como avanzar, el comportamiento colectivo cambia. Y cambia rápido. Si esto te resulta familiar, si has sentido esa incomodidad sin saber ponerle nombre, dilo en los comentarios, porque no eres el único. Esa experiencia compartida es parte del motor que está empujando este movimiento, aunque casi nadie lo admita abiertamente. Y lo inquietante es que este no es un fenómeno emocional aislado. Hay un mecanismo más profundo operando por debajo, uno que explica por qué estas dinámicas se repiten una y otra vez, incluso cuando todo el mundo jura que esta vez es diferente. Y entender ese mecanismo es clave para saber hacia dónde puede ir esto después. Para entender por qué esto sigue ocurriendo, hay que dejar de mirar el precio y empezar a mirar el sistema que lo permite. Los metales monetarios no suben solo porque alguien los compre. Suben cuando cambian los incentivos, cuando mantener confianza se vuelve más costoso que perderla. En ese punto, el sistema deja de recompensar la paciencia y empieza a premiar la protección. No porque la gente se vuelva irracional, sino porque responde a señales claras aunque incómodas. Fíjate en el mecanismo. Las monedas fiduciarias dependen de credibilidad, no de escasez física, no de límites naturales, sino de confianza sostenida. Cuando esa confianza se erosiona lentamente, no pasa nada visible, pero cuando suficientes personas lo perciben al mismo tiempo, la reacción es brusca. No hay transición suave. Hay represificación. Y esa represificación ocurre a la velocidad del pensamiento colectivo, no al ritmo de la producción o de la logística. Aquí está el detalle que suele pasarse por alto. Las empresas crean valor a la velocidad de la organización humana. Contratar, producir, vender, escalar es un proceso lento. Los metales monetarios, en cambio, capturan valor a la velocidad de la percepción. En el momento en que una masa crítica decide que una promesa ya no es fiable, el ajuste no espera permisos. Simplemente ocurre. Eso explica por qué estos movimientos parecen repentinos para quien los mira desde fuera. No lo son. Son el resultado acumulado de años de incentivos mal alineados, de señales ignoradas, de confianza estirada al límite. El precio no crea el problema, lo revela. Y aquí viene la parte más inquietante. Una vez que este proceso se activa, no necesita consenso. No necesita que todo el mundo esté de acuerdo. Solo necesita que suficientes personas actúen como si la vieja estabilidad ya no fuera segura. A partir de ahí, el sistema se mueve solo. Por eso, el debate sobre si la plata está cara o barata pierde relevancia. La pregunta real es si el entorno que empuja a la gente hacia activos monetarios sólidos está desapareciendo o si apenas está mostrando sus primeras grietas. Y dependiendo de cómo se responda a esa pregunta, el camino a corto plazo puede bifurcarse de formas muy distintas. A partir de aquí, el futuro cercano no se decide con certezas, sino con trayectorias. Hay dos caminos posibles y ninguno es cómodo. En el primero, la presión se enfría, no porque los problemas se resuelvan, sino porque la atención se desvía. El precio se estabiliza, los titulares pierden intensidad y muchos interpretan eso como una señal de normalidad recuperada. Pero esa calma no revierte lo que ya cambió, solo lo disimula. La confianza no vuelve de golpe, queda frágil, condicionada, lista para romperse otra vez ante el próximo shock. En el segundo camino, la aceleración continúa. No de forma lineal, sino en saltos. Nuevos máximos que parecen exagerados, seguidos de pausas breves que no corrigen el fondo del movimiento. En ese escenario, cada intento de explicación llega tarde. El mercado va por delante del relato. Y cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser estratégicas y pasan a ser reactivas. Nadie quiere ser el último en darse cuenta. Lo importante es esto.
Ninguno de estos caminos empieza mañana con un anuncio oficial. Ya están formándose ahora en cómo la gente habla del precio, en cómo justifica sus decisiones, en cómo redefine lo que considera seguro. La próxima fase no llega como una sorpresa total. Llega como una confirmación de algo que ya se estaba insinuando. Y mientras la mayoría sigue discutiendo si $100 son demasiados, el verdadero movimiento se está preparando un nivel más arriba, donde ya no se debate el número, sino lo que ese número representa. Porque cuando el foco cambia del precio a la credibilidad, el terreno se vuelve mucho más inestable. Y eso nos lleva al cierre inevitable de esta historia, donde todo lo que vimos hasta ahora se condensa en una sola idea difícil de ignorar. Al final, esta historia no trata sobre si la plata llegará o no a una cifra concreta. Trata de algo más profundo, de cómo un activo que parecía irrelevante durante años empieza a moverse justo cuando la confianza en las reglas anteriores se debilita, de cómo el precio no actúa como causa, sino como síntoma, y de cómo la mayoría siempre mira el gráfico buscando un techo, cuando lo que realmente está cambiando es el suelo bajo sus pies. La pregunta de los $500 distrae porque es llamativa, pero no es el núcleo del problema. El núcleo es este. Cuando un metal monetario entra en fase de revalorización acelerada, no lo hace porque el mundo esté optimista, sino porque algo dejó de creerse. Y una vez que esa incredulidad se instala, no vuelve atrás fácilmente. Si este movimiento te parece exagerado, pregúntate qué tendría que cambiar para que dejara de tener sentido, no el precio. El contexto, la confianza, la percepción de estabilidad, y observa con honestidad si eso está ocurriendo o si por el contrario cada mes aparecen más señales de tensión porque la mayoría no se equivoca al dudar, se equivoca al hacerlo demasiado tarde. Siempre. Y cuando el consenso finalmente acepta que esto va en serio, el mercado suele estar ya en otra fase. La plata no se mueve como una acción, no se mueve como una moda, se mueve como un termómetro. Y lo que está marcando ahora mismo no es euforia, es un cambio de clima. Si quieres entender lo que viene antes de que sea evidente para todos, sigue este análisis, porque la próxima capa de esta historia no va a anunciarse con ruido, va a confirmarse con hechos.